Identificación. 640216. Predicado el domingo 16 de febrero de 1964 en el Auditorio Elliott en Tulare, California, 1 hora y 42 minutos. 1. Mientras leemos la palabra, recordando que después de este servicio, esta tarde probablemente regresarán a sus iglesias para el servicio de esta noche. Intentaré salir temprano para que puedan hacerlo. Escuchen. Si estuviera en esta ciudad, asistiría a estas iglesias. De verdad que sí. No digo que, nunca me dijeron que lo dijera. Hay hombres excelentes, verdaderos hermanos. Y luego, cada uno de ustedes que aceptó a Cristo, si no supieron su nombre, ¿por qué no los buscan para el bautismo cristiano y dejan que los guíen hacia el bautismo del Espíritu Santo? Si no tienes una iglesia, debes ver que morirás espiritualmente. Simplemente te desvanecerás. Si no tienes una iglesia, ¿por qué no vas y hablas con ellos? Estarán encantados de ayudarte. Son hermanos en Cristo. Y estarán encantados de ayudarte. ¿No es cierto, hermanos? Sí, muy felices de ayudarte y de ayudarte, hacen todo lo que pueden por ti. Hombres buenos y fieles, alguien que cuidará de tu alma y te cuidará. Hazlo. Y si aceptaste a Cristo, y no obtuvieron tu nombre, solo en algún lugar del asiento que acabas de aceptar, ¿no irías a hablarles ahora sobre el bautismo y el bautismo del Espíritu Santo? Hazlo ahora. Dios te bendiga. 3. Esta tarde queremos leer el libro de Filipenses, el capítulo 2. Y quiero comenzar con el versículo 5. Haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo, el Señor, para gloria de Dios nuestro Padre. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Filipenses 2, 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2, 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Filipenses 2, 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2, 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Filipenses 2, 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor nuestro, nos acercamos a ti ahora en el santo nombre que lleva el nombre del cielo, y que lleva el nombre de toda la familia en la tierra. Y él nos dijo aquí, si le piden al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo se la concederé. Nosotros, gente sencilla, Señor, creemos que esa es la verdad. Creemos que lo que pedimos, lo recibimos, porque si nuestras almas no nos condenan, si no tenemos resentimientos por lo que hemos hecho mal, entonces tenemos la seguridad de que Dios nos escuchará. Por eso, pedimos misericordia esta tarde para todos nosotros. Y luego te pido que concedas a esta audiencia que espera ahora la sanación de cada persona que está en la presencia divina. Que este sea uno de los servicios de sanación más grandiosos que hayamos tenido. Que algo suceda, Señor. No sabemos cómo sucederá ni qué otra cosa se podría hacer. Pero oramos para que el Espíritu Santo tenga la preeminencia esta tarde, para que irrumpa en cada corazón y en cada mente. Como acabamos de leer, que la mente que hubo en Cristo esté en ustedes. Ruego, Dios, que al ver que la mente es la torre que controla todo nuestro ser, nos guíe. Y que la mente que hubo en Cristo esté en nosotros esta tarde. Y Él siempre creyó en la palabra. Y ahora, que su presencia se derrame sobre nosotros. Juan 14, 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Filipenses 2, 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 1 Juan 3, 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 5. Ahora, Señor, oro por estos ministros que han cooperado en esta reunión, para que cada miembro de su iglesia se beneficie con grandes beneficios espirituales y materiales gracias a su compromiso de llevar el Evangelio a su congregación, y de toda la manera auténtica en que saben que se predica.
Y oro, Padre, que los bendigas. Y que la gente los aprecie, sabiendo que lo hacen por su propio bien y por el Evangelio. Que ellos, a cambio, ayuden y se esfuercen al máximo para impulsar la causa que intentamos traer a la tierra. El Señor Jesús. Padre, oramos para que tomes las palabras tal como las hemos leído. Tú eres tu propio intérprete, así que oramos para que las intérpretes en nuestros corazones hoy. Y al partir hoy, que digamos como los que venían de Emaús. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Bendícelos, Dios, a todos estos recién nacidos que acaban de llegar a ti. Ruego, con su tierna y pequeña dulzura, que sean alimentados con la leche sincera del Evangelio, que se conviertan en grandes figuras de Cristo, que sean sus portavoces y siervos, para servirle en esta gran era de sombras que ahora vivimos, en la luz del atardecer. Concédelo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Lucas 24, 32 Y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras? 6. Alguien habla en lenguas. La interpretación. Desde los cuatro vientos de la tierra, llamo a mi pueblo, del este al oeste, del norte al sur, a tomar la cruz y seguirme, porque soy Jesús de Nazaret, el Santo de Israel. Llamo a mi pueblo a salir de las tinieblas para caminar en la luz del Señor. Jesús es la luz. Y caminen en la luz de Jesús según tengan tiempo y oportunidad, porque el momento se acerca. Hemos cenado y es casi la hora de la cena. Y es hora de comer la última cena en la cena de las bodas del Cordero. Dios está obrando en toda la tierra. Quiere que su pueblo lo busque, que vigile y que esté listo para su regreso a la tierra. Porque Él es el Salvador del mundo. Él es el sanador de cada nación. Él es el sanador de toda tribu, lengua y nacionalidad, y Él es el único, y fuera de Él no hay otro. Así dice el Señor. Amén, amén. Creo que el mensaje sería para consolar a los santos y, exhortar, a los jóvenes conversos a acercarse a Dios y a perseverar en la fe. Gracias a Dios. Ahora, quiero extenderme un poco sobre este tema. No podré hablar solo un ratito, porque repartimos unas 500 tarjetas de oración, y hay que orar por todas. Así que ahora hago esto para que ayude. Me pregunto si mi voz no ha rebotado. ¿Me oyen, allá atrás, bien? Me parece que está rebotando. Y anoche, al hacer el llamado al altar, pensé que esa era quizás una razón por la que la gente no podía entender. Tuvo un rebote. Ahora, quiero abordar este tema esta tarde. Identificación. Vivimos en una época en la que se requiere identificación. A menos que te conozcan en un banco, no puedes cobrar un cheque sin tener algo que te identifique. Sé que mi esposa no puede cobrar un cheque. Sin embargo, cuando recibimos el cheque, lo ingresamos en el banco. Pero ella no lo cobra porque no conduce, no tiene número de seguro social ni nada que la identifique. Por lo tanto, le resulta difícil cobrar un cheque. Tienes que tener algún tipo de identificación oficial. Y creo que vivimos en esa época. Si se fijan, si asisten a una iglesia denominacional, como metodista, presbiteriana, luterana, etc., necesitan algo que los identifique si van a hablar. Necesitan una credencial, una tarjeta de la comunidad, o algo que los identifique, para que sepan de dónde vienen y qué dirán en esa plataforma. Deben estar identificados. Y es una era de identificación. Ahora bien, todo lo que ocurre en lo natural es solo un ejemplo de lo que ocurre en lo espiritual. Nosotros también, la iglesia cristiana misma, que no tiene denominación, sino una naturaleza, es el cuerpo místico de Cristo, también está identificada. Lleva consigo la identificación. Jesús se identificó a sí mismo. Y ahora vamos a hablar esta tarde sobre la identificación en el personaje bíblico. Vamos a identificar nuestra condición actual con personajes de la Biblia de otras épocas. 9 veces nos preguntamos cómo nos veríamos si intentáramos mirarnos al espejo. Me recuerda una anécdota que escuché una vez sobre una familia que vivía en Kentucky, de donde yo vengo, en la región montañosa donde, mi abuela vivió 110 años y solo vio un automóvil. Para traerlo desde una casa vieja hasta donde yo crié el mío, le tomó casi 8 horas recorrer unos 6 kilómetros, echando troncos al arroyo y cosas para cruzarlo. Nunca vio un tren ni nada, lo suficientemente viejo, cuando murió hace años. Recordó el asesinato del presidente Lincoln y vivió 110 años. Y supongo que nunca tuvo 3 o 4 pares de zapatos en toda su vida. Y ahora puedo ver las huellas, como la de un mapache subiendo al manantial, antes del amanecer, con un gran cubo de cedro con aros de latón para coger agua y bajar a cocinar.
sentada con los pies fuera, frente a una vieja chimenea, así, con grandes grietas, y sangrando por dentro. Pero cuando murió, me abrazó. La sostuve en mis brazos y lloré, rezando por ella así. Las últimas palabras que le oí decir fueron: que Dios bendiga tu alma ahora y para siempre. Yo era solo un niño entonces, pero ella conocía a Cristo como su Salvador. Pero no tenían muchos bienes terrenales. 10 Así que de esta historia surge esto, que estas personas nunca pudieron permitirse un espejo. No tenían uno. Y el padre solo tenía un trozo de espejo que había clavado en el árbol, para afeitarse por fuera. Tenían un niño pequeño. Y él, este pequeño trozo de espejo, bueno, nunca había podido llegar hasta donde estaba, para verse. Así que vino de visita a la ciudad con una de las hermanas de su madre, que se había casado con un hombre que había venido a Indiana. Y luego, vivían allí. Así que tenían una casa. Todos ellos, la casa antigua, solía ser, tenían un espejo completo en la puerta, a veces, cuando entrabas al dormitorio. No sé si alguno de ustedes recuerda esas puertas antiguas o no. Tenía un espejo de cuerpo entero, de arriba a abajo de la puerta. 11 Así que el niño llegó a casa de su tía y corría como cualquier niño. Lo vieron y empezó a subir las escaleras. Y al hacerlo, al llegar al final de las escaleras, cuando se acercaba, vio aparecer a otro niño. Se detuvo y lo miró. Claro que era, lo saludó con la mano y él le devolvió el saludo, y siguió acercándose, observándolo. Lo primero que hizo fue extender la mano. Miró a su alrededor, y allí estaban sus padres observándolo, porque nunca antes había visto un espejo. Dijo: pues ese soy yo. Me pregunto hoy, si no pudiéramos leer la Biblia y decir ese soy yo, mientras nos preguntamos a quién pertenece, ¿a qué personaje de la Biblia nos pareceríamos? Tomemos esto como un breve texto y detengámonos en él por un momento. Al leer la palabra de Dios, identifiquémonos, pues Él nos da ejemplos de lo que somos. Recordemos que Dios toma su espíritu, o toma a su hombre, pero nunca su espíritu. Satanás toma a su hombre, pero nunca su espíritu. Así que veamos si podemos identificar nuestro estado actual con los personajes bíblicos. La Biblia dice que todas esas cosas sucedieron en aquellos días como ejemplos para nosotros. Ellos son nuestros ejemplos. 1 Corintios 10, 6 Y estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Nuestro carácter nos moldea a la imagen de lo que somos, el carácter de la vida que está en nosotros. Ahora, si tomas un pequeño germen de vida, si es un germen de pájaro, producirá un pájaro. Si es un germen de trigo, producirá trigo. Si es un germen de maíz, producirá maíz. La vida que está en él moldea su carácter. Luego encontramos lo mismo, como la vida de un cáncer, un germen canceroso, moldea un cáncer. Es una vida maligna. La vida de un tumor moldearía un tumor, y así sucesivamente. 14 Verán, nosotros, nuestro carácter se moldea por lo que llevamos dentro. Y nuestro exterior solo expresa lo que llevamos dentro. Lo que somos, cómo andamos, digamos lo que digamos, nuestra vida habla más que nuestras palabras. Si, dijéramos, soy creyente en Dios. Y yo diría, bueno, ¿crees en toda la Biblia? Pues no lo sé. Entonces, verán, sus labios, su propia vida habla más que sus palabras. Y si dicen, soy cristiano. No creo en hacer, y creo que todo lo que Dios dijo es verdad. Entonces, después de eso, vivan cualquier tipo de vida. Su vida habla más que su testimonio. 15 Y saben, ese es uno de los mayores obstáculos que enfrenta la Iglesia de Dios. El contrabandista, el jugador, esa gente, todos sabemos hacia dónde se dirigen, y ellos mismos lo saben. Pero quien se declara cristiano, la mujer que se declara cristiana, y luego vive de manera diferente, es el mayor obstáculo que el mundo exterior tiene, que existe en cualquier lugar. Es peor que cualquier cosa que el mundo pueda producir. Una persona que se supone cristiana, y luego vive de manera diferente. Mentir, robar, engañar y hacer cosas que no debe hacer, es un descrédito para su testimonio, cuando se lleva a personas que hacen esas cosas allí. Y ellos, el carácter se moldea allí por la luz que está en nosotros. 16 Diríamos que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Eso hizo. Y, ahora bien, tenía que haber algo para salvar a esta persona perdida, así que tenía que ser un carácter diferente. Así que, cuando Dios contempló esta creación suya que había hecho, el carácter de esta tierra, su carácter amoroso, su ser, fue moldeado en la persona de Jesucristo, para ser el Salvador del mundo. Él, esto lo hizo para poder pagar la pena de muerte por nosotros y redimirnos.
Y ciertamente cumplió Juan 3:16, que Dios, ninguna otra persona, podía hacerlo. Jesús no podría haber sido nadie más. Ningún otro carácter, en ninguna parte, podría haber producido a una persona como Jesucristo, sino Dios mismo. Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 4:42, y decía a la mujer: ya no creemos solo por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Apocalipsis 5:3, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Apocalipsis 5:4, y lloré mucho, porque no se había hallado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 17 Ahora bien, no había nada en el cielo que pudiera haberlo hecho. Juan revisó el libro, la Biblia, y encontramos que no había nadie en la tierra digno de tomar el libro de la redención. Y no había nadie en el cielo digno, nadie bajo tierra, ni en ningún lugar, capaz o digno de tomar el libro, de abrir los sellos, ni siquiera de mirarlo. Y lloró porque en este libro estaba el libro de la redención, su propio nombre estaba allí, y nadie era digno. Entonces uno de los ancianos dijo: no teman, porque el león de la tribu de Judá ha vencido, y es digno. Juan miró entonces y vio un león, y vio un cordero. Y debía haber sido un cordero inmolado. Era un cordero ensangrentado. Dijo que estaba lleno de sangre porque era un cordero inmolado. Y un cordero inmolado está ensangrentado, por supuesto. Y había sido inmolado desde la fundación del mundo. Él vino y tomó el libro. Nadie más podía hacerlo. Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:6, y miré, y he aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5:7, y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. 18 Porque si plantas algo, como un abrojo en la tierra, cualquiera de ustedes, habitantes de Arkansas, sabe lo que es un abrojo, y lo pones en la tierra, no puedes esperar cosechar maíz. No, no puedes. Así que si tomas un abrojo y lo mezclas y lo cruzas con estramonio, aún así no obtendrías nada. Y verás, no hay carácter ahí que no produzca el mismo carácter. Maldad sobre maldad. Así que se necesitó algo que no fuera malo para producir un carácter como Jesucristo. Y fue Dios mirando su creación, y su propio carácter amoroso, viéndolo perdido, aunque a su imagen, hecho para su gloria, y viéndolo perdido. Su propio amor proyectó a Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese fue Dios manifestándose, no otra persona, sino Él mismo en forma corporal para redimir lo que se había perdido. Me pregunto qué triste debe haber sido eso, cuando Dios miró la tierra y le dolió haber creado al hombre. Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 19 Una vez, llevaba a mi hija pequeña de la mano, y estábamos en el zoológico de Cincinnati. Íbamos viendo a los animales. Oí un ruido fuerte, debajo de las jaulas donde estaban los lobos, los tigres y demás. Bajé y vi una jaula enorme, casi tan alta como este techo. Unas semanas antes, habían sacado un águila pequeña y la habían puesto en cautiverio. Nunca sentí tanta pena por ese pobre animal. Y volvería, es un pájaro grande, y allí estaba, enjaulado, con algo que ese hombre había hecho, lo había atrapado en algo y lo había metido en una jaula. Y ese animal enorme, sangraba por la cabeza, esa gran águila calva, esa gran cabeza blanca. Y le habían arrancado todas las plumas de las alas, así. Y el pobre anciano estaba tendido boca arriba, con la mirada cansada, mirando a su alrededor. Se levantaba, caminaba de regreso al otro lado de la jaula y miraba al cielo. De ahí venía. Es un ave celestial. Nada puede seguirlo. Un halcón se desintegraría para intentar seguirlo.
Nada puede seguir a esa águila. Y vuela tan alto, y sus ojos son comparables a su altura. Puede ver lo que hace cuando está allí arriba. ¿De qué sirve subir allí si no sabes lo que haces? Así que Dios comparó a sus profetas con águilas, que prevén las cosas antes de que sucedan. 20 Ahora lo vi sangrando. Se tumbaba boca arriba y miraba hacia arriba así. Ahí era donde debía estar. Pero el hombre lo había enjaulado. Pensé, qué espectáculo tan lastimoso. Volvía, volaba, batía esas alas enormes, se golpeaba la cabeza contra los barrotes y volvía a caer al suelo. Se quedaba allí, exhausto, mirando a su alrededor así, mirando al cielo donde antes era libre, y ahora estaba enjaulado. Me quedé allí parado y lloré. Ojalá me hubieran vendido la cosa. Lo habría soltado. Él, verlo enjaulado. Y si eso hacía llorar a un hombre que ama la vida al aire libre, como yo, si eso hacía llorar a un hombre, ver eso, y era un espectáculo lamentable, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 21 Pero, ay, déjenme darles una visión aún más lastimosa. Es ver a hombres y mujeres, creados a imagen de Dios para llevar su carácter, pero atados a cosas, atrapados en las trampas del mundo. Ver a una hermosa joven bajando por la calle, tan real, tan bonita, con su hermoso cabello cortado. Ver su rostro, un rostro de formas bonitas, con tanta pintura que es imposible distinguir su aspecto. Parece que tiene cáncer, con ojeras azules, y ojos como de lagarto, o de lobo, o algo así. Y verla con ropa que ni siquiera debería ser sorprendida en su dormitorio, con las puertas cerradas, y con la ropa puesta. Y en la calle exhibiéndose así. Y ver a hijos de Dios, que deberían reconocerla como su hermana, en la calle silbando e intentando levantarla, para sacarla con malas intenciones. Es lamentable ver cómo Satanás ha enjaulado a la raza humana. Nada podría salvarla, salvo un carácter que pudiera superar todo eso, que no había nada en ella. Eso tenía que provenir de la fuente pura del Dios Todopoderoso. 22 Esa linda damita, que podría ser una verdadera reina para algún predicador cansado, entra, lo sienta en su regazo, lo abraza y lo calma. Nada puede reemplazarlo. Es parte de un hombre. Nadie puede tocarte cuando estás cansado, agotado, excepto una esposa verdadera, amable y gentil que te comprende. El hombre lo sabe. Y verla así, está en una jaula, en la que Hollywood la ha metido. Y muchas veces esas mujeres dicen ser cristianas y cantan en coros. Pero están enjauladas con un espíritu que no pueden ver. No hay necesidad de que intentes señalárselo. Parece que va de mal en peor, ahí están. Una Jezabel moderna, caminando por las calles. Y ella dice, te doy a entender que pertenezco a esto, y yo, mira, aún así, esa cosa a la que pertenece la ha privado del recurso de la vida. Cuando nació para ser una pequeña reina para algún hombre. O para algún hombre que nació para ser hijo de Dios, y pensar en lo que les ha pasado. Oh, es terrible. 23 Entonces, vean, Dios descendió. Y el carácter de Dios era Cristo. Él era el reflejo. Él era Dios hecho visible. Noten, Dios hecho visible. En el principio era Dios. Ni siquiera era Dios en aquel entonces. No, Dios es objeto de adoración. Lo único que Él era el eterno, y en Él había atributos. Y esos atributos eran pensamientos. Y esos pensamientos se expresaron en palabras, y las palabras se manifestaron. ¿Qué es? Es Dios hecho tangible. Y tú eres parte de Dios. Y Jesús vino a redimir a aquellos que estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Estaba en los pensamientos de Dios. Y eso es lo que Él vino a redimir. Y ellos, tan pronto como lo perciben, lo ven, porque la vida está ahí. Pero si la vida no está ahí, ¿qué pueden hacer? No la ven. Nunca la verán. Mira, la cuestión es que Jesús dijo, en aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. La cuestión es que Dios se materializa, como un esposo y una esposa que se convierten en uno, juntos. Dios y su iglesia se convierten en uno. Juan 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Efesios 1:4 Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, 1 Timoteo 3:16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Apocalipsis 21, 27 y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 24 Ahora bien, se necesitó algo para redimir a esta mujer caída, tipificada en Eva. Cuando ella cayó, Adán no fue engañado. Pero la mujer, engañada, incurrió en transgresión. Adán sabía que estaba haciendo mal. Ella no. Por eso, sin querer herirte, pero sabes que siempre lo he defendido, no estoy de acuerdo con las mujeres ministras, porque no se supone que sea así. Ella es el vaso más frágil. Ahora bien, encontramos que esta mujer fue engañada por alguien que le citó la palabra, y simplemente la pasó por alto un poco. Eso es lo que causó todo el problema. Por eso Pablo dijo, que calle en la iglesia, y no se le permita hablar, y así sucesivamente. Ahora, fíjate, Génesis 3, 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. 1 Corintios 14, 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, pero se les manda que estén sujetas, como también la ley lo dice. 1 Timoteo 2, 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 1 Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 25 Pero vean, todo esto se muestra por tipo, como toda la Biblia. Dios uniéndose con una esposa redimida, una novia, que Dios tenía en mente desde antes de la fundación del mundo. Esos eran los atributos de Dios que se mostraban. Y ahora, para crear un personaje que pudiera redimir a esta mujer, tenía que haber algo más grande que ella para redimirla. ¿Y nunca se dieron cuenta? Esto puede ser, ahora bien, si algunos de mis hermanos arminianos o de doctrina legalista no están de acuerdo, permítanme, perdónenme un minuto, podría proyectar esto. Si Él es el Redentor, no digo esto para herir ni para ser diferente. No predico doctrina. Pero permítanme preguntarles algo, 26 Si Él es un Redentor, Él vino, redimir es recoger lo caído, redimir de vuelta a donde estaba al principio. Así que, nadie será recogido excepto aquellos que estaban en sus pensamientos al principio. Él vino a redimir, no a esta carne de cañón que vemos entre quienes se declaran cristianos, sino a lo que estaba en el pensamiento de Dios al principio. Esto otro es solo algo mezclado para mostrar la estatua. Es solo un jardín de flores. Cumple su papel. Pero la estatua es lo que quieren ver, la estatua de Cristo, que era Dios proyectado a la tierra en forma de hombre. Amén. Esa es la estatua que quieren ver. Esa es la única. Esta otra es solo un complemento. Efesios 1, 4 Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. 27 Ahora bien, esto reflejó su carácter amoroso y noble. Dios reflejado en un hombre llamado Cristo. Él era el único que podía hacer esto. No había otro personaje en el cielo que pudiera hacerlo. Era Dios. Él era la naturaleza sin pecado. Él era la palabra, la naturaleza sin pecado de Dios. Él era la palabra expresada, la cual, la palabra fue el principio. Y si estás en el libro de la vida del Cordero, eras la expresión de Dios desde su pensamiento. Él te vio, y vio tu deseo, incluso antes de que existiera un átomo o cualquier otra cosa. Y eres su pensamiento hecho palabra y expresado en lo que eres ahora. Amén. Eso es Dios en ti reflejando a Cristo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Juan 1, 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hebreos 4, 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Apocalipsis 21, 27 Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 28 Espero que esto no interfiera con nada. No quisiera decir nada contrario a lo que se les ha enseñado, pero para que entiendan a qué me refiero, un reflejo, deben ser identificados. Y si lo son, y estuvieron en el pensamiento de Dios al principio, y fueron su reflejo aquí en la tierra, darán testimonio de lo celestial. Y así como Él dio testimonio de lo celestial también, y cuando resucitó de la tumba y recibió un cuerpo, nosotros, cuando resucitemos, tendremos un cuerpo como el suyo. La resurrección es segura. Es una garantía. Y tenemos las arras ahora, cuando el Espíritu Santo entra y nos identifica como la persona redimida de Dios. Amén.
Cuando reciben el Espíritu Santo, quedan sellados hasta que el viaje termine. Esa es la señal que tienen, la cual demuestra que su pasaje ha sido pagado. Eres un personaje redimido. Satanás no tiene nada que ver con ustedes. Simplemente toma tu ficha y muéstrale. Mi sanación está pagada. Mi viaje a la gloria, 1 Corintios 15, 4, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 2 Corintios 1, 22, el cual también nos selló, y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios 4, 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 1 Pedro 2, 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Una ficha es lo que usas para viajar en autobús o avión. Tu boleto es tu ficha. Toma tu ficha. Eres redimido. La bendición, el Espíritu Santo. Y si Satanás intenta imponerte algo, simplemente muéstralo. Esa es tu identificación. Amén. Estás identificado en la resurrección de Cristo. Estás identificado en su muerte. Al morir, estás identificado en su resurrección. Y con eso, te identifica que estabas con Él antes de la fundación del mundo, porque eres redimido, eso es ser devuelto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Y nadie puede venir a menos que Él, el Padre, lo haya dado, en el principio. Juan 6, 65, y dijo. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Efesios 1, 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. 30 ahora, note, Él era, pecaminoso, sin pecado, para tomar el lugar del pecador, el antídoto. Él era sin pecado, para poder redimir a los pecadores. Dios se expresó en Él y se identificó debidamente en Él. Ahora, note, usted dice. Hermano Branham, ¿dijo que Dios se identificó? Sí, lo hizo. En el principio, dice San Juan 1, era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Ahora bien, una palabra debe ser un pensamiento, antes de ser una palabra, porque una palabra es un pensamiento expresado. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, era Dios. Y el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, se identificó. ¿Cómo? Ahora, Hebreos 4, vea. La palabra de Dios es más cortante, más poderosa que una espada de dos filos. Cortante, tanto ir como venir, cortante, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando él hizo eso, así fue como se identificó a los profetas, porque ellos, Dios les hablaba y les decía exactamente qué estaba mal y qué estaba sucediendo. Esa es la identificación de la palabra del momento manifestándose. Él era la plenitud de la palabra de Dios. Juan 1, 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses 2, 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 31 Él era la plenitud de la deidad corporalmente. Era Dios en forma humana. Y se necesitó de Dios para expresar un carácter como este. Y luego esa hermosa vida tuvo que serle arrebatada para que pudiera salvar a quienes la presencia de Dios vio en el principio, que eran sus pensamientos sobre ti y sobre mí. Jesús vino para hacer eso. Su vida perfecta tuvo que ser sacrificada para redimir a esa persona. Entonces, si lo hacen, y tú estabas con Dios en sus pensamientos desde el principio, ¿cómo puedes negar la veracidad de su palabra, siendo parte de ella? Amén. Ciertamente. Vindicados adecuadamente, no podrían haber dudado al respecto. Él dijo, no soy yo quien hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Juan 14, 10, ¿no crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
32 Ahora, descubrimos que, en medio de la gran agitación de la época, la gente, en cuanto a comprender a Dios, Dios en tres personas, Dios es tres atributos de Dios, como tres oficios. Dios sobre nosotros, en el Espíritu Santo allá arriba, en una columna de fuego. Dios hecho carne y habitó entre nosotros, un hombre que podíamos tocar y manejar. Ahora Dios en la iglesia. Dios sobre ti, Dios contigo, Dios en ti. El mismo Dios en tres manifestaciones diferentes, pero el mismo Dios, siempre. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 1 Juan 5:7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. 33 Fíjense, para no equivocarse, que su naturaleza sin pecado expresaba la palabra de Dios. Y la única manera en que podrán expresar la palabra de Dios, que la crean y la vean actuar tras de ustedes, tendrán que tener esa naturaleza sin pecado que viene de Dios. Antes de la fundación del mundo, ustedes fueron reconocidos con Él. Antes de que la palabra pueda expresarse a través de ustedes, se necesita una naturaleza sin pecado para hacerlo. Tanto hasta, Él era la palabra en su plenitud. La palabra de Dios fluía a través de Él tan libremente, que incluso Él podía pronunciar una palabra, y ésta creaba. Eso demostraba quién era Él. ¿Quién podría crear siendo Dios? Dios es el único creador que existe. Y Él era tan perfecto en armonía, Él y la palabra estaban tan perfectamente juntos, hasta que Él creó. Incluso Él y la palabra siendo uno. Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Efesios 1:4 Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 34 Ninguna otra naturaleza podría hacer esto. Ninguna otra naturaleza podría, ningún carácter, nada en los cielos, nada más podría hacer eso, excepto Él. Porque Él fue el principio de ese carácter, Salvador. El ángel no nació Salvador. Fue creado un ser para adorar a Dios, no un Salvador. Pero en Dios había un Salvador. Un hombre común nacido de una mujer común no podría ser un Salvador, porque su naturaleza es carnal. Pero se necesitó a Dios mismo. Amén. Espero que lo entiendas. Mira. Esa era la expresión, para manifestar un carácter así. Para otros, era un carácter caído que nada podía salvar. Los ángeles no fueron creados para eso. El hombre era un carácter caído. Mira, cómo pudo este hombre. Hebreos 1:6 Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. 35 Miren, para demostrar que son aquellos en quienes él pensó, sus pensamientos son los del cristiano de hoy, los pensamientos de antes de la fundación del mundo. Ahora, recuerden. El hombre, al nacer en pecado, formado en iniquidad, viene al mundo diciendo mentiras. ¿Es cierto? No hay nada en él en absoluto. Así que, como ven, si estaba en los pensamientos de Dios cuando vino al mundo, vino en los pensamientos de Dios al principio para mostrar sus atributos. ¿Me siguen? Luego, Jesús vino para disipar las nubes, para que ese atributo pudiera manifestarse. Él es la palabra expresada de Dios. Ahora, nada más podía manifestarse. Todos los demás personajes habían caído. Entonces, ¿ven a qué vino Jesús? ¿A traer de vuelta esos personajes? No. No, nacieron en pecado, formados en iniquidad. Él vino como redentor. Y redimir algo es traerlo de vuelta. Amén. Traerlo de vuelta. Eran los pensamientos de Dios. Tú, piensa. Pequeño tú, pequeño yo. Nadie en el mundo podría ocupar mi lugar. Nadie puede arrebatarte lo tuyo. Tú, siendo cristiano y lleno del Espíritu, Dios, incluso antes de la fundación del mundo, te vio y conocía cada rasgo tuyo. Y Jesús vino a traerte de vuelta. Para eso estaba Jesús. El Redentor, el cuerpo humano, para traerte de vuelta, que tuvo que hacerse humano como Redentor para mostrar sus atributos de Salvador. Vino a redimirte y traerte de vuelta de donde vienes. Tú eres, Salmo 1:5 Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Salmo 51:5 He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
Efesios 1, 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, Filipenses 2, 7, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 36 Cuando recibes la vida eterna, es solo una forma de vida eterna, esa es la palabra griega zoe. ¿Correcto, hermano? Zoe, la vida misma de Dios, entonces tú, siendo hijo, te conviertes en parte de esa vida. Así que la vida que está en ti nunca comenzó, y nunca puede terminar. Piénsalo. No puede terminar, porque nada que sea eterno nunca comenzó. La vida que está en ti nunca comenzó, es decir, si tienes vida eterna. Y eso es Dios, porque tú estabas en sus pensamientos sobre lo eterno. Y ahora se expresa aquí en un ser humano para su gloria. Jesús vino a redimir eso, siendo el Hijo. La plenitud de Dios tuvo que venir y hacerse eso. El carácter inmaculado de Dios lo hizo, para que Él pudiera redimir estos otros pensamientos que debían venir a Él para hacer una esposa. ¿Ves lo que quiero decir? Oh, es una historia gloriosa. No deberíamos entrar en eso, de todos modos. Continuemos. Muy bien. 1 Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 37 Fíjense, creado. Dios fluyó a través de Él tal como el viento fluiría a través de un edificio, o como el agua fluiría por un arroyo, incluso Él y el Verbo siendo uno. Ningún otro carácter podría hacerlo, porque Él fue el único que nació sin carnalidad. Todos los demás eran deseo sexual, carnal. Él nació sin deseo sexual. Nació de una virgen. Dios se identificó como nosotros somos. Él tomó su cepa, lo que Él era, su cepa es Dios, y extendió su tienda aquí abajo y se hizo humano. Se hizo una tienda, un cuerpo para vivir, y ese cuerpo es conocido como Jesús. Dios vivió en Cristo, se hizo humano para salvarnos. Y Él tomó sobre Él nuestra forma, para poder moldear en nosotros su carácter. Mateo 1, 23, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Juan 1, 1, En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Filipenses 2, 7, Sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 38 Y su carácter era que hacía todo lo que agradaba a Dios, y se apegaba a la palabra. Para eso nos moldea, si nos apegamos a la palabra de Dios, encontramos nuestro lugar y entonces sabemos dónde estábamos. Permanecemos con su palabra. Y piénsalo. Se nos invita a moldear nuestro propio carácter al suyo. Ahora, vamos a descubrir lo que hemos hecho. Moldear nuestro carácter al suyo por su propio espíritu. Entonces nosotros, por Él, somos hijos de Dios, justo lo que se expresó, al tener su mente en nosotros, para moldear nuestro carácter al suyo. Su mente, esa es la mente que estaba en Cristo, esté en ti. Si esa mente está en ti, entonces verás, Él solo hizo lo que agradaba a Dios. Él sabía quién era. Vino como el Hijo de Dios. Sabía que iba a tomar ese lugar. Su carácter tenía que ser así. Y luego, cuando Él, habiendo tomado su lugar, supo que se requería del Mesías. Y Él siempre buscó a Dios para que hiciera esas cosas, y no hizo nada hasta que el Padre se lo mostró. Marcos 1, 1 Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Juan 5, 19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Filipenses 2, 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 1 Juan 3, 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 39 Ahora, si encuentras tu lugar, hermana, no dejes que te lastime, hermano, pero lo encontrarás en la palabra como cristiano. No lo que decía el credo. Eso es carne de cañón. Será destruido. Encuentras tu lugar como cristiano porque tu carácter está moldeado como Cristo. Eres Zoe, igual que Él era Zoe. Entonces, si la Biblia dice que una mujer no debe cortarse el cabello, ¿cómo puedes hacerlo? Dice que el hombre es el jefe de la casa. ¿Cómo pueden serlo ustedes, mujeres?
¿Qué les pasa a ustedes, hombres, como hijos de Dios? Mira, no encuentras tu lugar. Observa ahora. Estás invitado a venir y adoptar su carácter. Al tener su carácter en ti, te moldea a la misma mentalidad que él tenía. En su mente siempre estuvo hacer lo que el Padre le había ordenado. Él dijo, escudriñad las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, si no hago exactamente lo que la Escritura dice que debo hacer, entonces muéstrame dónde. Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 1 Timoteo 3:5, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 40 ¿Y qué pasaría si Dios se parara en la plataforma hoy y preguntara, ¿qué se requiere de un cristiano? Entonces, ¿dónde estaríamos todos? El carácter no se expresa. Su mente era apegarse a la palabra del Padre. Su mente era, la misma mente estaba en ellos, debía estar en nosotros. Y si su mente está en nosotros, haremos lo que Él hizo. Si su carácter está en nosotros, seremos como Él. ¿Es cierto? Todos los profetas tenían eso. Sabemos, pensamos en Noé, cómo le fue en su época. Moisés, cómo le fue en su época. Daniel en su época. Los jóvenes hebreos, y así sucesivamente. Filipenses 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, la palabra moldea el carácter de Dios en nosotros. Y cualquier cosa que intente mezclarse con ese carácter rompe el molde. No se puede mezclar el credo con la palabra. No se puede mezclar el mundo con la palabra. Jesús dijo que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas significan el mundo. No se puede ser ni lo uno ni lo otro. Si amas al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ti. ¿Es cierto? Entonces, como ves, no se puede mezclar. No se puede mezclar aceite y agua. Simplemente no se mezcla. Puedes agitarlo, hacer lo que quieras, no se mezclará. Y tu carácter no se mezclará con el mundo si estás siendo moldeado a la imagen de Dios, al permitir que la mente que estaba en Cristo esté en ti. Esa es la torre de control, la dirección. Lucas 16:13 Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Filipenses 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 1 Juan 2:15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 42 Ahora, mirémonos en el espejo de Dios, su palabra, e identifiquemos nuestro carácter actual con algún personaje bíblico. Terminaremos en unos minutos. Identifiquémonos. Este es un espejo en el que deben mirarse como ese niño. Miremoslo y veamos si podemos vernos reflejados en algún personaje bíblico. Vean lo que hicieron en ciertas circunstancias y veamos lo que estamos haciendo ahora. Ahora, acérquense bien, vean cuál es su carácter actual como cristianos. Ahora pueden juzgar. Eso no hará que nadie los juzgue. Júzguense ustedes mismos. Nadie está juzgando. No estoy juzgando. Pero simplemente reflexionemos, veamos cómo se refleja en algunos personajes de la Biblia, como los mencionamos, y veamos cuál es su carácter en este momento. Ahora, noten. La palabra crea un carácter. Lo sabemos. Ahora nos miramos en su espejo e identifiquémonos con alguna persona de la Biblia. 43 Si vivieras en los días de Noé y tuvieras tu carácter actual, si me entiendes, di, amén. Si vivieras en los días de Noé y tuvieras tu carácter actual, ¿de qué lado estarías? Ten cuidado. En tu carácter actual, ahora piensa en quién eres, cuando los grupos, ¿con qué grupo te identificarías si tu carácter actual hubiera estado viviendo en los días de Noé? ¿Habrías estado con el profeta y la palabra vindicada de Dios, siendo una minoría del pequeño grupo, o con la gente de la opinión popular de aquel entonces? ¿Qué carácter? ¿Habrías pertenecido a las iglesias y a los grupos que se burlaban de ese profeta? ¿Habrías estado con el grupo que dijo, bueno, no tengo nada contra ese anciano? Puede que tenga razón. ¿O estarías ahí, luchando con él? Ahora, piensa en tu carácter. ¿Qué habrías hecho cuando todo estaba en contra? 44 Recuerden, el mundo criticaba al profeta y su mensaje, y todo. El mundo lo criticaba. Todas las iglesias lo criticaban. Todos los científicos decían, ese hombre está loco, como decían de que Jesús comió la carne y bebió su sangre. Decían, ese hombre es un caníbal. Es un vampiro.
Así que, como ven, donde la gente sensata, lo que llamamos el mundo, la gente sensata, los científicos, sabían que cuando uno adquiere más educación y más cultura, ¿sabe que ese es el lado en el que se pone? Te pone en el lado del diablo. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sabios que los de la luz. Miren a los hijos de Caín. Todos se convirtieron en científicos, comerciantes de edificios y lograron grandes progresos. Pero los hijos de Set eran todos humildes campesinos, pastores de ovejas. ¿Es cierto? Hombres renombrados de la antigüedad, como en los días de Noé, científicos que construyeron, hicieron y construyeron las pirámides y todo lo demás. Observen con atención. Este pueblo criticó el mensaje de este hombre, aunque tenía la evidencia de Dios. Lucas 16, 8 Y el Señor alabó al mayordomo injusto porque había obrado sabiamente. Porque los hijos de este siglo son más sabios en su generación que los hijos de luz. Juan 6, 52 Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? 45 ¿O qué tal si hubieras vivido en los días de Elías, cuando era pastor en aquel entonces? Y Jezabel, hace 2500 años, Hollywood empezaba con toda su pintura y moda, había hecho que todas las hijas de Israel hicieran lo mismo. Y un anciano se paró allí y se abalanzó contra él. Y todos los sacerdotes dijeron, bueno, ese anciano, déjenlo en paz. Ya llegará a su fin. No hay problema. Y él, nuestro magnífico rey, que viste igual que nosotros, y tiene las mejores ropas, y la nación mejor alimentada, y todo. ¿Qué importa si haces esto, aquello o lo otro? ¿Qué importa? Los pastores lo habían estado diciendo. Pero allí estaba un hombre solo, con así dice el Señor. 2 Reyes 9, 30 Y cuando Jehú llegó a Jezreel, lo oyó Jezabel. Y se pintó los ojos, y acicala su cabeza, y se asomó a una ventana. 46 Ahora bien, en tu carácter actual, ¿dónde te habrías ubicado entonces? Mírate al espejo cuando regreses a casa. Verás dónde estás. ¿En qué estado te habría ubicado tu condición actual en ese día? ¿Te habrías adherido a la idea moderna, a la denominación, al letrero? Pensaban. Bueno, todos somos, claro, todos adoraban a Jehová cada luna nueva, gritaban, bebían agua de la fuente y alababan al Dios del cielo que los crió, y cosas así. Pero están completamente equivocados. ¿Dónde te ubicaría tu experiencia cristiana actual en los tiempos de Elías? ¿Dónde te identificarías? ¿De qué lado te habrías posicionado entonces? 47 O cuando Moisés trajo a Israel, descendiendo como profeta identificado, con la palabra que Dios le había prometido a Abraham, el profeta, se cumpliría. Y Moisés descendió e hizo todas las señales que Dios le ordenó, escuchen con atención. Terminaremos en un minuto, sacó a sus hijos y se adentró en el desierto. El mensaje, como ustedes, los pentecostales, se fueron de la denominación hace 50 años. Y cruzaron la línea por allá. Y surgió un hombre que dijo, un momento. Formemos una organización con un hombre llamado Datán. Moisés, ¿crees que eres el único en la playa? ¿Crees que eres el único hombre santo entre nosotros? ¿Tenemos otros hombres santos? Di algo al respecto. Simplemente formaremos un pequeño grupo. Y lo creeremos de esta manera, y lo creeremos de esta manera, y lo creeremos de esta manera. Génesis 15, 13 Y dijo a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia perecerá en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Génesis 15, 14 Y también a la nación a la cual servirán, yo la juzgaré. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Éxodo 3, 10 Ven, pues, ahora, y yo te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. 48 Ahora bien, ¿con qué grupo te identificaría tu carácter actual? En los días de Elías, habrías ido allá, donde Jezabel, por ejemplo, se cortó el pelo, se pintó la cara y fue una mujer moderna. Ahora bien, piensa, ¿dónde te identificas ahora? Dices, soy Pent. No estoy diciendo quién eres. Estoy preguntando a tu carácter. Vamos más allá de estas pequeñas cosas que estás viendo. Vamos a tu interior. ¿Escuchaste ese Espíritu Santo que anoche grité ahí afuera, por fin? Por eso digo lo que soy hoy. Abran su entendimiento espiritual. Es más tarde de lo que piensan, es una forma en que alguien podría pensar que tienes razón. Pero pensé, tal vez si el Señor me permitiera decir esto, si me perdonaran por ello, la asociación, o los hermanos. Sé que lo hacen. ¿Están de acuerdo conmigo? 2 Reyes 9, 30 Y cuando Jehú llegó a Jezreel, lo oyó Jezabel. Y se pintó los ojos, y acicala su cabeza, y se asomó a una ventana.
49 Fíjense. Pero esto, si tan solo pudieran verse a sí mismos hoy, bajo la luz, si el espíritu que los habitaba vivía en un personaje de antaño, ahora observen dónde están hoy y vean dónde habrían estado en aquel entonces. ¿Dónde habrían estado en ese tiempo? ¿Se habrían aliado con la organización que Datán quería organizar? ¿O su carácter actual los habría separado de ella y se habría mantenido fiel a la palabra? Cuando parecía que todo estaba en su contra, Moisés había sido plenamente reivindicado de que tenía el mensaje del Señor. Dios lo había demostrado de todas las maneras. Exactamente lo que él dijo se había cumplido. Le dijo a Israel desde Deuteronomio, allá en el pasado, cualesquiera que fueran estas señales. Deben seguir eso, escucharlo y oír. Lo que la palabra prometió, él lo había manifestado. Y aún así, Datán, un líder inteligente allá en Egipto, se levantó y dijo, intentarás convertirte en el único que tiene algo. Ese no era el pensamiento de Moisés. Solo hacía lo que Dios le había ordenado. No todos tenían que ser como Moisés. El pueblo solo tenía que seguir lo que él decía. No todos tenían que crear, hacer milagros ni cosas así. Ese es el problema con la gente hoy en día. 50 Una señora me preguntó, viniendo por aquí el otro día, y dijo, era Florence Shakarian, la hermana del hermano Demos, la hermana Williams y las demás, sentadas en el auto. Ella dijo, hermano Branham, ayuno, ayuno y aún así no puedo echar fuera demonios. Le dije, usted no nació para eso. Su deber es ayunar. El Espíritu Santo está obrando en alguien más allá afuera para eso. Usted no conoce el lugar. Si tuviéramos tiempo, enseñaríamos esas cosas en largas reuniones, como una persona tiene una carga así por algo aquí. Usted no sabe, no le corresponde saberlo. Es él quien lo hace. Simplemente sea sumiso a su llamado. Siempre alinéelo con las escrituras, para ver si es correcto o no. 51 Ahora, descubrimos que, Moisés fue criticado. Y fue criticado por este grupo. Pero Dios le dijo a Moisés, apártate de él, porque lo voy a devorar por la tierra, y así lo hizo. Ahora bien, vean, deben conocer la hora en la que viven. Ahora, juzguen su carácter según lo que ellos eran. O en los días de Cristo, quiero preguntarles ahora. Cuando tenían los mejores seminarios, los mejores ministros, la más alta educación, los rituales más sagrados y todo lo que ellos jamás tuvieron, y cuando Jesús apareció en escena, en realidad era un renegado para ellos. Pero vean, Dios identificó su propio carácter en él, al manifestar que él era Dios. Y dijo, si no saben quién soy, escudriñen las escrituras. Dijeron, conocemos a Moisés. No, él dijo, si hubieran conocido a Moisés, me conocerían a mí. Él escribió sobre mí. Números 16, 3 Y se juntaron contra Moisés y a Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 16, 32 Entonces la tierra abrió su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los varones de Coré, y todos sus bienes. 52 Ahora bien, si vivieras en esa época y fueras miembro de alguna iglesia prestigiosa del Sanedrín, un pastor prestigioso, ¿de qué lado te habrías posicionado? ¿De qué lado te colocaría tu carácter actual? Piensa. Depende de ti. ¿De qué lado te identificarías con tu carácter actual, el que eres, en los días de Jesús, cuando tu pastor decía, oh, esas cosas son tonterías? Y, sin embargo, Jesús regresa diciendo, la escritura decía que debía hacer esto, y lo hizo. La escritura decía que debía hacer, nacer de una virgen. La escritura decía que debía hacer esto, y lo hizo. Dijo, escudriñad las escrituras y ved dónde fallé. Pero ellos dijeron, no le presten atención a ese tipo. Está loco. Isaías 7, 14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Mateo 1, 23 He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Juan 5, 39 Escudriñad las escrituras. Porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué carácter tienes actualmente? ¿Dónde te encontrarías en aquellos días, cuando Jesús estaba en la tierra? Cuando las grandes denominaciones y teólogos estaban en su contra. Y todos los maestros y teólogos de aquella época estaban en su contra. Todos los maestros de la Biblia en su contra. ¿Contra qué? Contra la clara palabra de Dios para esa era, manifestándose, identificándose. Dios mismo identificó.
Se llamará su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Dios fuerte, Padre eterno. Una virgen concebirá y dará a luz a este hijo. El gobierno estará sobre sus hombros. Su reino no tendrá fin. ¿Quién es esta persona? Un Dios bebé. Y luego Dios se hace hombre. ¿Te imaginas a Jehová llorando como un bebé? ¿Te imaginas a Jehová naciendo en un establo? ¿Te imaginas a Jehová jugando como un niño? ¿Te imaginas a una iglesia que afirmara adorarlo y crucificarlo? Ahora bien, ¿de qué lado te identificarías? ¿Con lo que decía la palabra, pura y concisa, o te habrías aferrado a tu credo? ¿Tu personaje actual, dónde estarías? Justo ahí es donde habrías estado. Seas lo que seas ahora, eso es justo lo que habrías sido antes. Exactamente. Claramente definido. Madre mía. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:7. El aumento de su gobierno y la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y afirmarlo con juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos lo hará. 54. Cuando su señal mesiánica, ahora observen, su señal mesiánica identificó su carácter. Porque era Dios en un hombre, la palabra. ¿Ven lo que quiero decir? Discernía los pensamientos y les decía todas estas cosas, la palabra la encontró. Pero cuando la palabra brilló por primera vez, ella lo captó. Ella era uno de esos pensamientos de Dios que se manifestaron. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 55. Pero aquellos que estaban allí, con sus ropas eclesiásticas, con toda dignidad y pervirtiendo la palabra en cosas diferentes, haciéndola sin sinceridad, solo para pertenecer a la iglesia, afirmaban tener luz. Y la luz oscureció la luz que tenían. ¿Cómo intentar sostener una linterna al sol para apagarlo? ¿Por qué una linterna no apaga el sol? ¿Por qué ninguna otra luz? Ninguna luz puede apagar el sol. ¿Por qué? Es la palabra de Dios manifestada. Dios dijo, hágase la luz. Esa es la luz de Dios. Es la palabra de Dios manifestada. Aquí viene. Ningún credo, denominación, ningún papa, sacerdote o lo que sea, o doctor en teología, ninguna organización, ninguna nación, nada jamás apagará la manifestación, la luz de Dios. Cuando la palabra es pronunciada, cobra vida y cumple lo que prometió. Ningún credo puede oponerse a ella. Nada puede oponerse a ella, excepto la luz misma y quienes caminan en ella. Ese es Jesucristo, resucitado de entre los muertos, manifestándose aquí entre nosotros. Y caminamos en él. Nada puede detenerla. Los cielos y la tierra, dijo Jesús, pasarán, pero no pasará. Fíjense. Todos los maestros de la Biblia, etc. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 56. Sin embargo, al ver esa palabra vindicada, su señal mesiánica, mostrándole a esa pequeña prostituta quién era él, otros que eran, tenían esos pensamientos en la mente de Dios, como Pedro y Natanael, y todos aquellos que estaban en el pensamiento de Dios, en cuanto esa luz brilló, lo reconocieron. No tuvieron que llevarlos al altar, llamarlos y rogarles. Y decirles que harían algo diferente por ellos, si lo deseaban. Y que les darían una vida mejor. Y ver si podían hablar con el jefe para conseguir un trabajo. Ponerlos en un mejor lugar. No les importó si tenían que luchar para mantener su puesto. Pero nada nos separará, dice la Biblia, del amor de Dios, que es en Cristo. La persecución, el peligro, la muerte misma, no pueden separarnos porque todos siempre estuvimos en sus pensamientos. De acuerdo. Seguimos adelante. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
57. ¿Te identificaría tu estado actual con los fariseos de aquella época? ¿Te identificaría tu estado actual? Ahora bien, si dijeras, no, no me identificaría con los fariseos de entonces. ¿Y ahora qué? Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora bien, ¿en qué estado te identifica tu carácter actual? No quiero tener nada que ver con esos fariseos. No, Señor. Eso es solo un nombre para ti. Pero ¿qué hay del estado en el que te encuentras cuando lo ves hoy, en su iglesia, tal como era entonces? ¿Dónde estarías? La historia se repite. Los fariseos de aquella época se opusieron a él por prejuicios. Y eso es lo que pasa hoy. El mundo denominacional se opone a la verdad de la palabra por prejuicios. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hace poco, un sacerdote católico me entrevistó y me dijo, ¿intentas enseñar la Biblia? Le dije, en eso creo. Me respondió, Dios está en su iglesia. Le dije, Dios está en su palabra. Me dijo, eso era, todos los primeros eran católicos. Le dije, Pedro, Santiago y Juan eran todos católicos. Le dije, si lo fueran, y me preguntó, ¿qué opinas de la iglesia hoy? Me respondió, está mucho mejor que entonces. Le dije, haz lo que hacías entonces. Mira, el personaje lo demuestra. 59 Los fariseos de aquella época tenían prejuicios. Recuerden, era prejuicio. De hecho, lo veían. Nicodemo, uno de sus sacerdotes, lo expresó. Dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro que viene de Dios. Nadie podría hacer lo que haces sin la compañía de Dios. Pero por el prejuicio, porque no se unió a su grupo, si viene esta noche, ustedes, fariseos, están equivocados. Yo soy un saduceo. O bien, ustedes, saduceos, están equivocados. Yo soy un fariseo. Los fariseos dicen, ven, les dije que teníamos razón. Pero él no se acercó a ninguno de ellos, sino que se interpuso entre ellos. Si lo hubieran seguido para ver sus milagros entonces, y luego sí, y dicen, oh, me encantaría ver sus milagros, y lo siguieron para ver sus milagros. Y entonces, cuando llegó a este punto donde dejó de mostrar sus milagros y comenzó a enseñarlos, los 70 ministros ordenados por Cristo se levantaron y se alejaron de él porque dijo algo que la ciencia, o el resto de la multitud, no podían entender cómo ese hombre, siendo hombre, se hacía a Dios, bajando del cielo, el Hijo del Hombre ascendió al lugar de donde vino. Él era Dios. Claro que lo era. Dijeron, oh, eso es muy difícil. No podemos aceptar eso. Juan 3:2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Juan 6:60 Entonces muchos de sus discípulos, al oír esto, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 60 ¿Dónde te identificarías en ese momento, ahora, con el carácter que se ha moldeado en ti? Algo ha moldeado tu carácter. Eres una especie de personaje. Te encontrarás en algún lugar aquí. ¿Qué habrías hecho? ¿Dónde habrías estado, en tu estado actual, en ese momento? Maestros todos en contra de él, y sus milagros lo identificaron. Y cuando los 70 se levantaron, y los pastores y los ministros, se levantaron, y dijeron, no podemos entender eso, ¿te habrías alejado como esa congregación? ¿O habrías sido como esos discípulos? No me importa lo que digan. Está ahí. Entonces Jesús se volvió y los puso a prueba. Dijo, ¿quieren irse también? Lo tenían atrapado. Este hombre es un vampiro. Dijo que tenemos que comer su carne y sangre. Se alejaron, la congregación. Bueno, dice el ministro. Bueno, nos quedaremos un poco más para ver de qué se trata. Y él dijo, ahora, cuando vean al Hijo del Hombre, identificándose como Dios, cuando vean al Hijo del Hombre ascendiendo al cielo, ¿de dónde vino? Dijeron, esto es demasiado para nosotros. Y se fueron. Y luego se volvió hacia los discípulos y les dijo, ¿quieren ir también? Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iríamos? ¿A dónde iríamos? Sabemos que tú, y solo tú, tienes palabras de vida. Juan 6:52 Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Juan 6:60 Entonces muchos de sus discípulos, al oír esto, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Juan 6:62 ¿Qué, pues, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero?
Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 61. Y eso es lo mismo hoy. Él, no tu organización, ni tu grupo, Cristo, y solo Él, tiene la palabra de vida. ¿Dónde te identificas? ¿Con alguna falsa fábula de algo que el hombre ha inventado? ¿O con el logro de Dios, como hablé el domingo pasado, en el Countdown, lo que Dios ha logrado para llevar a su iglesia a la edad de los astronautas? ¿O dónde verías, o puedes ver tu propia identificación ahora? 62. Fíjense, con la maestra popular y cariñosa, quiero hablarles un momento, jóvenes. ¿Dónde se identificaban, jovencita, en la escuela? O, pueden ser muy ingeniosas, pueden mostrarle todo esto a su maestra de ciencias, y todo. Pero ¿saben qué? No pueden darles vida. La vida solo viene por Cristo. Conocerlo a Él, no conocer su palabra, no conocer su iglesia, no conocer esto, conocerlo a Él, es lo único que puede darles vida. Y ahora, cuando esto se presenta ante un adolescente moderno, algo como el joven pentecostal moderno, Elvis Presley, que vendió su primogenitura por montones de Cadillacs, $1.000.000, discos de oro, etc., eso es lo que el mundo quiere. Quieren un Pentecostés, la gente de hoy, las mujeres quieren un Pentecostés que les permita cortarse el pelo y usar pantalones cortos, o hacer lo que quieran, y simplemente mantener su testimonio de ser pentecostales. Quieren eso de todos modos. No, yo no iría con ese grupo, no. Eso es anticuado, quieren eso. Es simplemente la naturaleza, y algunos hombres liderados por mujeres se lo dan. 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 63. Pero Dios es capaz de estas piedras. Alguien tiene que dispersar la luz. Y hoy tenemos hombres que no temen dispersarla también. Que sea lo que quiera. ¿Dónde te identificas? ¿Con qué grupo estás? ¿Cuál es tu postura? Fíjate. Este joven se identificó con su propia iglesia. El precio fue demasiado alto. Así que, si recuerdas su última identificación, donde identificamos a este joven gobernante que tuvo la oportunidad de seguir a Jesús, él siguió adelante, tomó su iglesia y siguió adelante. Era un buen chico. Dijo que guardaba los mandamientos y hacía todas estas cosas, y que era tan bueno como cualquiera de ellos. Así que simplemente tomó esa idea. Rechazó seguir a Jesús. Y su última identificación, lo encontramos en el infierno, llorando para que Lázaro viniera a traerle agua. Mateo 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 16:24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. 64. ¿Tu identificación? ¿Podrías identificarte con el grupo en el que estaba Judas? Empezó a caminar con Jesús. Empezó bien, como los pentecostales hace años. Pero precisamente de lo que salen, de la organización, tus madres y padres, este joven grupo ha regresado y los ha convertido en uno, tal como ellos salieron. ¿Con qué tipo de grupo estás? Ahora bien, la Biblia dice que la era de la iglesia de la Odisea, Judas, ya sabes, vio las posibilidades de lograr algo grande con lo que tenía. Se identificó con Jesús. Así que pensó que con eso, cargó con la bolsa, y podría ganar dinero extra vendiéndolo por 30 piezas de plata. Eso es exactamente lo que hizo la era de la iglesia de la Odisea. La Biblia lo dice. Eres rico y dices, he enriquecido, tengo muchos bienes y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres desventurado, miserable, ciego, desnudo y no lo sabes. Eso es pentecostal, la última era de la iglesia, no Lutero ni Wesley, sino pentecostales. Esa es la era de la iglesia. Mateo 26:15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y pactaron con él 30 piezas de plata. Juan 13:26. Jesús respondió, a quien yo dé el bocado mojado, este es. Y después de mojar el bocado, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Dónde te identificas ahora? Dices, soy pentecostal. ¿Ves dónde se identifica?
En ponerlo a él afuera. Ciertamente. Porque son ricos, tienen necesidad. Ah, dices, ricos. Antes pagabas $3 a la semana por una pequeña choza en la esquina. No es que intente identificar eso, pero si se necesita eso para predicar la palabra completa, tómalo. Ciertamente. Ahora estamos pagando $50 millones para seminarios, grupos, grandes eventos y otros lugares. Invirtiendo miles de millones de dólares en grandes edificios para hacer, y predicando que Jesús viene pronto. Y conozco misioneros en el campo sin zapatos. Amén. Preparando una ofrenda para más misioneros, luego un hermano mayor, sin nada en los pies excepto un par de sandalias, eso era todo lo que tenía, las recogió y las puso allí para una ofrenda para otro misionero. ¿Dónde te identificas? 66 pentecostales. No me extenderé mucho, pero ya saben a qué me refiero. ¿Vendida? ¿Vendida qué? ¿Vendida nuestra primogenitura por popularidad? Queríamos ser como los metodistas. Ustedes quieren ser como los bautistas, los presbiterianos. Ese es el tipo de edificios que tienen. Montan un seminario como una incubadora y sacan predicadores que les dejan hacer lo que quieran, y siguen llamándose pentecostales. Mentira. Exacto. Recuerden, eso fue precisamente lo que convirtió a Judas. Ser popular entre los demás ministros. Lo vendió por 30 monedas de plata. Él, ¿qué lo hizo cambiar de opinión? Dudó de que Cristo fuera la palabra. Podía ver a ese hombre, comer con él, pescar con él allí afuera, y todo lo demás, y que él fuera la palabra. No podía creerlo. No podía creer que fuera Dios, pero lo era. El carácter de Judas lo llevó a hacer esto. ¿Tu personaje ha hecho lo mismo? Recuerda que Judas era muy religioso. Mateo 26, 15 y les dijo, ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y pactaron con él 30 piezas de plata. 67 Fui a África y me dijeron, ¿por qué, Elvis Presley? Tenemos sus canciones por todas partes, él canta. A Pat Boone y a los demás no se les debería permitir mencionar ese nombre. Inmundicia y suciedad, es hipócrita. Quien menciona el nombre de Cristo, que se aleje del pecado. Pero ahí lo tienes. ¿Ves a dónde llegamos? El pecado es tan traicionero, se mueve con tanta astucia, que ni siquiera sabes que está ahí. Te tiene atrapado, luego te tiene en sus garras. ¿Ves cuál fue la última identificación de Judas? Hermano, porque la iglesia a la que vas es más grande que la de al lado en la esquina, y aún así predican la verdad y tú no, ¿ves a dónde te lleva eso? Ese es el espíritu de Judas. ¿Sabes que su última identificación fue colgar de un sicómoro? 68 ¿O te identificas con los verdaderos discípulos de Cristo? Ya terminamos, claro que sí, fieles a Él y a su palabra, ante toda crítica. ¿Te identificas con Pedro el día de Pentecostés, cuando todos los demás dijeron, miren a esta panda de locos? ¿Están todos borrachos? Pedro se puso de pie y dijo, varones de Jerusalén y los que habitáis en Judea, que esto os sea conocido y escuchad mis palabras. Estos no están borrachos como suponéis. Es la hora tercera del día. Pero esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Qué era? La palabra de Dios se estaba manifestando. Él dijo, arrepiéntanse todos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes y para sus hijos, y para los que están lejos, ¿cuántos? Para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Él nunca llamó a todos, ¿saben? Pero los llamados saben qué hacer. De acuerdo. Hechos 2. 14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Hechos 2, 15 Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Hechos 2, 16 Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2, 38 Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 69 O con Pablo, o cuando estabas con Pablo, cuando el popular y amoroso Demás lo abandonó por las cosas del mundo, su ayuda idónea. Si hubieras visto a toda la gente reírse de Pablo, aquí Pablo dijo, traigan un abrigo. Un hombre con un ministerio como el suyo, y solo tenía un abrigo. Bueno, Demás pensó que debería haber tenido una gran escuela bíblica, y todo esto organizado por todas partes, y una gran asociación. Pues, podía sanar a los enfermos.
Es un profeta. Pues, debería tener muchísimo dinero, millones allí. Y aquí el hombre solo tenía un abrigo. Dijo, hace frío aquí abajo. Dile que traiga mi abrigo cuando venga. Y demás, al ver esto, se dejó llevar por el mundo y dejó a su pobre hermano pequeño luchando solo. ¿Te atreverías a pararte y ver a Jesús ahí afuera con frío, haberlo necesitado, y alejarte de él? 2 Timoteo 4, 10 Porque demás me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, y Tito a Dalmacia. 2 Timoteo 4, 13 Cuando vengas, toma también contigo el manto que dejé en Troas en casa de Cartó, y los libros, especialmente los pergaminos. 70 ¿Recuerdan a San Martín? Muchos de ustedes, hermanos, lo recuerdan. Sus escritos. Era de Torrence, Francia. No era cristiano. Su madre sí lo era. Era primo de Ireneo. Y entonces, esto ocurrió varios siglos después de la muerte de los apóstoles, cuando aún intentaban mantener la unidad de la palabra. La Iglesia católica se basaba en dogmas, y no lo toleraban. San Martín, al cruzar una puerta en una tarde fría, vio a un pobre mendigo, muerto de frío. Nadie le daba un abrigo. San Martín se quitó el suyo, lo cortó por la mitad, envolvió al mendigo en él y siguió su camino. Se rieron de él. ¡Qué soldado tan tonto! Incluso está rompiendo las reglas de nuestro ejército. Hace todo esto, un hombre con un abrigo a medias, por ese vago. Esa noche, mientras yacía en su cama, un ruido lo despertó. Y cuando levantó la vista, allí estaba Jesús, envuelto en ese trozo de túnica. Sabía que lo que le había hecho a ese mendigo, lo que le había hecho a Cristo. Esa fue su conversión. 71 ¿Te pararías a ver el Evangelio sufrir hoy? ¿O te unirías a una multitud popular, como demás? ¿O te mantendrás firme junto a él, viva o muera, como Pedro? Estoy listo para ir a la cárcel, o donde sea contigo. Cuando surge el tema en la iglesia, si las mujeres deben cortarse el pelo, o qué deben hacer, como sucedió en Corintios, ¿de qué lado te pones entonces? ¿Cuál es tu estado actual en ese momento? Piénsalo, hermana. Cuando Pablo dijo, no permito que la mujer enseñe ni usurpe autoridad alguna, sino que esté sujeta a la obediencia, le escribieron y le dijeron, bueno, la iglesia de aquí, el Espíritu Santo nos dijo. Él dijo, ¿qué? La palabra de Dios salió de ti y vino solo a mí. Y si alguno se cree profeta, reconozca que lo que yo digo son mandamientos de Dios. Él dijo, en Gálatas 1, 8, si un ángel viene del cielo y dice cualquier otra cosa, sea anatema. Lucas 22, 33 Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. 1 Corintios 11, 15 Pero a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. 1 Corintios 14, 36 ¿Qué? ¿La palabra de Dios salió de vosotros, o llegó a vosotros solamente? 1 Corintios 14, 37 Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Gálatas 1, 8 Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 1 Timoteo 2, 12 Pero no permito a la mujer enseñar, ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿De qué lado te posicionarías en ese asunto, si fuera en tu iglesia? Identifica tu estado actual. Solo intento preguntarte dónde te encuentras. Oh, hermano, apresurémonos. Pablo descendió de una gran posición, ¿recuerdas? Dices, pero, hermano, soy un hombre de distrito. Soy. No me importa lo que seas. Te pregunto, ¿cuál es tu posición actual? ¿Cuál es tu carácter actual? ¿Qué te aporta? ¿Dónde te identificarías? Pablo, recuerda, descendió de una gran educación con Gamaliel. Gamaliel fue su gran maestro. Y fue algo grande. Habría sido un gran hombre. Pero se rebajó para ver que la palabra de Dios pudiera crecer continuamente. Dio su vida. Moisés descendió de un trono para ser faraón, para llevar la palabra de Dios por el desierto. Jesús descendió del cielo para darte vida. ¿Con qué grupo te identificas? ¿O, para hacer un camino para reflejarse a sí mismo, como una luz destellante? ¿Para qué haría eso? Hechos 22, 3 Yo ciertamente soy judío, nacido en Tarso, ciudad de Cilicia, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, instruido según el rito perfecto de la ley de nuestros padres, y celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. 73 Bien, quédense quietos un minuto más, unos minutos más. Quieren que oren por ustedes. Sé que los estoy reteniendo mucho. Son las 5 menos 20.
Nos iremos a las 5, si Dios quiere. ¿Con qué grupo se identificarían? Quiero preguntarles algo. Jesús vino para encender la luz. La linterna toma una foto, para que ustedes pudieran reflejarse, o él pudiera reflejarse en ustedes. Cuando se tome la foto, se parecerá a la suya. Cuando la gente los mire, verá la palabra de Dios viva de nuevo. Eso es lo que él vino a traer, esa cámara, por su sangre santificadora, para acercarles la palabra. Por eso dijo en Juan 14:12, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y si alguno quiere seguirme, que renuncie a sus credos, a sí mismo, al mundo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34 Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 74 ¿O te encuentras identificado en algunas de las escrituras donde hay quienes no se quedaron? ¿Con qué estás identificado de todos modos? La cámara ya ha disparado. ¿Estás identificado en alguna parte? Estás sentado aquí esta tarde, cada uno de nosotros, ahora escucha, ¿estás identificado en alguna parte? La cámara ya ha disparado. ¿Sabes lo que eres? ¿Ha tomado tu foto en alguna parte? Ahora, ¿dónde estás parado? Tú eres el juez. Que Dios nos ayude a estar tan identificados en Él, que reflejemos su vida en la nuestra. Escucha. El orfebre solía tomar y batir el oro. Y seguía batiéndolo, y dándole vueltas y batiéndolo, hasta que vio su propio reflejo en él. Entonces era oro puro. Todo el lodo fue batido. Que el Espíritu Santo hoy, y en esta reunión, y en las horas venideras, tome esta palabra y la golpee en nuestro corazón hasta que todas las dudas, todos los credos y todas las cosas contrarias a Dios desaparezcan, para que podamos, escuche ahora, para que nosotros, la Iglesia, podamos reflejar su resurrección. 75 Escuchen. Les cuento un poco, y luego preparen sus tarjetas de oración. En Carlsbad, Nuevo México, muchos de ustedes han oído hablar de esa gran caverna allá abajo, bajo tierra. Se baja como una milla, en una cosa que se extiende hasta una milla bajo tierra. Es tan oscuro que, hasta que se pone la mano así, no se puede ver nada. Es muy oscuro. Una familia bajó una vez, y el niño caminaba con el guía. Y el guía se acercó de repente y encendió la luz. Y la niña empezó a gritar. Estaba asustada. Es como la novia de ahora, que tiene que defenderse. Se ve oscuro. El Consejo de Iglesias los va a arrojar allí. O tendrán que defenderse y salir. Tienen que reflejar su carácter. ¿Qué hará ella en ese momento? ¿Qué pasará cuando no puedan comprar ni vender, cuando tengan una unión de iglesias? Ahora dices. Cuando eso pase, no. El flash ya te tomó la foto. Tu personaje ya te lo dijo. Ya estás ahí. ¿Sabes lo que dice la Biblia al respecto? Vendrían y dirían, sí, Señor, ya entramos. Pero es demasiado tarde. La puerta está cerrada, ¿qué le va a pasar a la pequeña novia? Apocalipsis 13:17 Y que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. 76 Lo recuerdo en esta pequeña historia. ¿Saben? Cuando esa niñita gritaba y saltaba histéricamente, casi se muere del susto al ver lo que sucedió en esa oscuridad de medianoche. La interrumpieron de golpe. El niño gritó con todas sus fuerzas. No temas, hermanita. Tenemos a un hombre aquí que puede encender las luces. No temas, hermanita. Tenemos a un hombre aquí que puede encender las luces, que puede hacer que la palabra de Dios haga exactamente lo que debe hacer. Ese hombre es Jesucristo. Que tu carácter refleje el suyo. Oremos. 77 No temas, hermanita. Tenemos a un hombre aquí que puede encender la luz. Donde quiera que estés, sea cual sea tu lugar esta tarde, te lo dejo. Tu carácter actual te hará verte a ti misma en algún punto, algo en lo que podríamos haber invertido horas y horas. ¿Cuál es tu carácter actual? Ahora oremos, y tú también. Ahora, recuerda. Puede que no te vuelva a ver. Puede que no me vuelvas a ver hasta que nos encontremos allí. Ahora, en tu estado actual, no me importa quién seas, en tu estado actual, yo también me estoy poniendo ahí, ¿qué refleja mi carácter esta tarde? ¿Dónde me identifico? 78 Padre Celestial, examina nuestros corazones en este momento. Solo se necesita un instante, un cambio. Que la mente de Cristo entre en nosotros. La Biblia dice, que la mente que hubo en Cristo esté en ustedes. Eso cambia nuestro carácter.
Y en este sermón extenso, si así se me permite llamarlo esta tarde, mi humilde manera de mostrarles a las personas lo que creo que quieres que sepamos, Dios, que la mente que hubo en Cristo esté en mí. Y si en algún momento fallé en acentuar tu palabra con un amén y luego seguirla, entonces, Señor, cámbiame y transfórmame. Soy tu siervo. Quiero serlo, Señor. Ayúdame. Ayuda a todos aquí, Señor. Y ahora, te los encomiendo. Si hay aquí quienes estaban en tu pensamiento antes de la fundación del mundo, seguramente esto los ha despertado. Confío en que cada uno de ellos lo estaba. Y allí, Padre, lo sabremos cuando vengas, y el gran libro esté abierto, entonces lo entenderemos. Y si hay algunos que se han desviado del camino, te ruego, Dios, que hoy los traigas de vuelta, que los devuelvas a ese camino de justicia y vida. Estamos en tus manos, Señor. Haz con nosotros lo que creas conveniente. Te entrego esta audiencia como trofeos de la reunión. En el nombre de Jesucristo. Amén. Filipenses 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 79 No tenemos tiempo para el llamado al altar, pero quiero que este sea en su corazón. ¿Dónde se identifican en su estado actual? Después de predicar así, le pediré al Espíritu Santo, si Él quiere, que me ayude un momento, hasta que pueda recibir la unción para orar por los enfermos. Que estas cosas que he dicho sean ciertas, Dios, pues son ciertas. Ahora, si todos se quedan sentados y son muy reverentes, por favor. Como ven, al contactar, si tienen razón en algo, y algo se mueve, los saca. Es algo muy difícil. Parece que, si aquella mujer de Sicar, se hizo una sola vez. Jesús no lo repitió una y otra vez. Pero el pueblo estadounidense necesita entretenerse, ¿saben? Es nuestra naturaleza. Simplemente, preferimos quedarnos en casa viendo la televisión. Es más entretenimiento que en la iglesia. Eso es entretenimiento. Eso es lo que queremos. Ha entrado en la iglesia. Dios no los entretiene, solo les trae su palabra. Le dijo eso a esa mujer, y tuvieron que creerle a esa prostituta. Pero toda la ciudad estaba lista. Estaban en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que Dios lo repita esta tarde, es mi humilde oración al dejarlos. Que Él les deje esto. Oren. Juan 4:39 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio. Me dijo todo lo que he hecho. 80 ¿Cuántos hay ahí fuera? No veo a nadie conocido, entre todos los que hay en esta multitud, y probablemente no les creo, hay tarjetas de oración por todas partes, pero ustedes, los que están ahí fuera, enfermos o con alguna necesidad, y saben que no sé nada de ustedes, levanten la mano, donde quiera que estén, está en todas partes. Que el Señor nos ayude ahora. Que nadie se mueva. Por favor, que nadie se mueva. Esto es algo grandioso. Ahora bien, ¿saben lo que dice el enemigo? Tratando de explicarlo, no hay manera de hacerlo. Ahora bien, la Biblia dice, que es la palabra, que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto? Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 81 Ahora bien, a veces la fe les es desconocida. La tienen, y no la conocen. Si intentan forzarse en algo, lo pierden. Se pasan de la raya. Es tan humilde y sencillo, y Él es el sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras debilidades. Entonces, si lo hubieran tocado, actuaría como lo hizo antes. ¿Es cierto? Ahora, observen. ¿Ven a esta mujer sentada aquí abajo? No conozco a la pequeña alma. Solo está sentada allí. Pero de alguna manera, está en contacto con Dios, porque en la dimensión que estoy observando ahora, veo a la mujer. Y ella es consciente de que algo está sucediendo. Está orando por sus hijos, que no están aquí. Es cierto. No la conozco. Nunca he visto a la mujer. Pero estaba profundamente preocupada por unos niños. ¿Creen que soy su sirviente? ¿Crees que Jesucristo está aquí, el Espíritu Santo, quien, a ver si podemos quitarnos de en medio, mira, ahora, para sanarte, no puedo. O para concederte tu deseo, no puedo. Mira, eso tiene que venir a través de Dios, a menos que Él me diga que te diga algo. Ahora bien, si Él puede revelarme qué le pasa a ese niño, sea lo que sea, ¿me creerás su siervo? ¿Lo creerás? 82 Ahora, todo el público, si desean, la señora sentada aquí, se pondría de pie. Ahora, con la Biblia aquí delante, no la conozco. Nunca la he visto. Ahora, regresen a Sicar.
Por favor, todos sean reverentes. Cuando ven algo, vean, es un espíritu, se mueve, me desconcierta de nuevo. Sí, la señora tiene 3 hijos por los que está orando, y los 3 están en la sombra. Es decir, no son cristianos, no son salvos. Es cierto. Una de ellas es una niña y tiene una llaga en la pierna, arriba. Es cierto, ¿verdad? Uno de los niños tiene un problema en la vista. Otro tiene problemas cardíacos y es alcohólico. Es cierto. ¿Es ese su deseo? ¿Es eso lo que quieren de Dios? Entonces pido en el nombre de Jesús que Él les conceda lo que desean. ¿Necesitamos algo más? 83. Aquí hay una señora, justo como dije, que la perturbo. Está sentada aquí atrás. Sufre de artritis. Se llama señora Thomason, por si no lo sabe. Soy una desconocida para usted. Nunca la he visto en mi vida, pero eso es lo que usted es. ¿Cree que soy su sierva, señora? ¿Cree que lo que dije es verdad y que viene de Dios? Usted sufre de artritis. Ese es su esposo, sentado allí a su lado. Él también está sufriendo. Tiene algo mal en las venas. Se llama endurecimiento de las arterias. Así es. También tiene algo mal en los pies. Así es. Y luego, está tratando de dejar de beber. Quiere hacerlo. Eres alcohólica, pero estás tratando de dejar de beber. ¿Cree que soy su sierva? ¿Me aceptará como sierva de Dios? Entonces la libero de eso, en el nombre de Jesucristo. Ahora usted cree, Señor, y entrega su corazón a Cristo, ve a los ministros para hablar sobre el bautismo, y se acabó. Simplemente créalo. 84. ¿Crees? Amén. Si puedes creer, tienes algo mal en tu costado, ¿verdad, cariño? Si crees con todo tu corazón, Dios lo sanará. Sentado ahí a continuación, tienes diabetes. ¿Crees que Dios sanará la diabetes por ti y te hará sentir bien? Problema del corazón. ¿Crees que Dios sanará el problema del corazón? También, problema del corazón a continuación. ¿Crees que Dios sanará el problema del corazón a continuación? Eso es correcto. ¿Crees que Él hará eso? Esta gran dama sentada aquí, hace unos minutos, cuando estaba predicando, bajando para hablar sobre identificarte, me miró directamente. Fuiste sanado entonces. Tenías problema de riñón. Si es así, ponte de pie. Cuando estabas, ¿no sentiste una sensación extraña cuando dije eso sobre identificarte? Tuviste una sensación realmente extraña, me miraste directamente. Fue entonces cuando sucedió. Vete a casa ahora. Estás bien. Solo cree en Dios, eso es todo. Mira, la palabra se manifiesta. 85. Recuperó el aliento, Señor. ¿Cree que Dios puede sanarlo de ese problema del corazón, que lo hará sentir bien? El hombre con el pelo gris, el tipo guapo sentado allí. ¿Cree que Dios sanará el problema del corazón? ¿De verdad? Su esposa está sentada allí ahora. ¿Cree que puedo decirle qué le pasa a su esposa con la ayuda de Dios? ¿Cree que Dios puede decirme qué le pasa a ella? Es anemia, una afección de la sangre. Eso es correcto. ¿Cree que Dios los hará sentir bien a ambos ahora? ¿De verdad? ¿Lo acepta? Ahora, la señora sentada a su lado, vea, esa mujer de allá abajo. Esa señora tiene algo mal en la espalda. ¿Cree que Dios sanará el problema de la espalda, señora, y la hará sentir bien? El hombre a su lado tiene artritis. ¿Cree que Dios sanará su artritis, señor? ¿Lo acepta? ¿De verdad? Levantó la mano. Muy bien. ¿Y qué me dices de la señorita sentada ahí mirándome, justo a tu lado? Sí. Está rezando por su madre, que está en el hospital, con una infección. Así es. Levantas la mano, justo a su lado, hermana. No estabas rezando por una madre. Esta señora está rezando por su madre en el hospital. Pero tu papá tiene cáncer, y tú estabas rezando por él. Así es. La señora de al lado tiene problemas pulmonares. ¿Crees que Dios sanará el problema pulmonar? Mira, me tiene casi ciega. Mira, hay unas 20 o 30 personas ahí. ¿Qué? ¿Dónde se identifican esta noche? Se identifican diciendo, soy creyente. Creo en Dios, o creo que este es Él. Se identifican, o pueden identificarse con esa palabra y decir, Dios prometió que lo que Jesús hizo entonces, lo volverá a hacer hoy. Y creo que vivimos en los días de Sodoma, justo antes de la destrucción del mundo. Y Jesús prometió que se manifestaría de nuevo, tal como lo hizo en Sodoma, como lo hacía allí, como lo hace ahora. ¿Lo creen? Entonces, todos los que tienen tarjetas de oración en esta fila, aquí, en esta sección, pónganse de pie contra la pared, por allá. Salgan de su lugar, pónganse de pie contra la pared, todos a este lado.
Ahora, que los que están en esta sección de tarjetas de oración, la sección del medio, se pongan de pie en este pasillo. Párense por aquí. No, no se muevan ahora. Manténganse, párense justo en el pasillo. Vayan, esperen, quiero que esta multitud de este lado se ponga de pie a este lado. Miren, den la vuelta. Quiero que esta multitud dé la vuelta por este lado, vuelvan por el pasillo. Vuelvan por allá, den la vuelta y únanse aquí. Ahora, todos los que están en esta otra sección con estampas de oración, pónganse de pie en este pasillo, a este lado. Así es. Salgan aquí, regresen al fondo y únanse detrás de estos. 88 ahora, o verás un fracaso total, o verás la gloria de Dios. Ahora bien, ¿dónde te identificas hoy? ¿Con el creyente? ¿O tienes que entretenerte? ¿O vas a creerle a Dios? Algunos en tiempos bíblicos, como, incluso la sombra de San Pedro, un pescador que no podía afirmar, la sombra de ese hombre que mostró las mismas señales que vemos hoy, pasó por encima de la gente y fueron sanados. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Hechos 5:15, de tal manera que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Hermanos, no se les deja fuera. Si hay un pastor aquí que cree en orar por los enfermos, no quiero que piensen, yo, aquí presente como evangelista, con un don de discernimiento, etc. en la hora profética que vivimos, que su pastor simplemente no es, al igual que cualquier otra persona, es un siervo de Cristo con la misma autoridad que yo o cualquier otra persona. Nuestra autoridad es Jesucristo. Ahora, los invitaré a venir y orar conmigo mientras oramos. 90 ahora, cada pastor aquí que cree en la sanidad divina y quiere acompañarnos, ¿vendría a acompañarme mientras oro por los enfermos? A cualquiera de ustedes, pastores, este grupo de pastores patrocinadores, que quiera venir, les pregunté. Dijeron que no importa quién sea el pastor ni a qué iglesia pertenezca. Si son sacerdotes presbiterianos, luteranos o católicos, vengan y acompáñenos si creen en el mensaje de Cristo, en la sanidad divina. Vengan e impongan sus manos sobre, seguramente no se separarían, como siervos de Cristo, no se separarían de los seres humanos, sin importar si pertenecen o no a su casa parroquial o a su parroquia. No se separarían de ellos. Creerán. Ahora, son bienvenidos a venir y a ayudarme, imponiendo las manos sobre estos enfermos para que sanen. 91 Muy bien. Creo que las filas están casi listas para empezar. Quiero que los acomodadores se coloquen en sus lugares para que puedan ayudar con la gente. Para que todos entiendan, escuchen atentamente. ¿Me oyen? Digan amén. Amén. Repitan. Amén. Miren, les voy a dar, no puedo tomar a cada persona, estar allí orando con ellos y tener discernimiento. Podría ir con 5 o 6 más, y luego me llevarían fuera del edificio. Ya lo saben. Jesús, una mujer lo tocó, y él se dio la vuelta y le contó cuál era su problema y todo lo relacionado. Y dijo, virtud ha salido de mí. Fuerza. Una persona, y esa persona era Dios manifestado en carne. Este es solo un pequeño regalo, para manifestarlo, un regalo prometido para este día. Fíjense, amigos. Marcos 5:27 Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5:30 Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? 92 Pedro, en una ocasión, fue llamado al lugar donde había una mujer muerta, llamada Dorcas. ¿Recuerdan? Digan amén. Amén. Y se acercó, se arrodilló y oró. Después, escuchen, los que están en la fila de oración, después de orar, se acercó y le impuso las manos a Dorcas, y ella resucitó. ¿Es cierto? Y ahora, hermanos, quiero que ustedes y esta congregación se unan a mí. Miren. Aquí hay unas 500 personas, o quizás más, esta tarde para orar. Ahora, oremos con fe, cada uno. Y luego, cuando la gente pase, cuando les impongan las manos, pónganlas allí con fe en que sucederá. Voy a creer. Voy a creer con todo mi corazón. Hechos 9:36 Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta era abundante en buenas obras y limosnas que hacía. Hechos 9:40 Entonces Pedro los sacó a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose hacia el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. 93 Padre Celestial, ahora la gran marcha comenzará por aquí. Cientos de personas pasarán por aquí, bajo las manos de estos ministros.
Que se den cuenta, Señor, de que solo están pasando bajo la cruz. Están pasando bajo el lugar donde se derramó la sangre para que esto, lo que estamos haciendo, sea real. Porque el que colgaba de la cruz dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Y que la gente lo acepte. Prometiste que salvarías a quien quisiera. No puedes salvar al mundo, porque quien quiera no te creerá. Entraste en una ciudad, y muchas obras poderosas no pudiste realizar por incredulidad. Tampoco podrás ayudar a nadie que pase por aquí, a menos que esté dispuesto, de corazón, a identificarse con los creyentes y con la palabra de Dios de que esto ha terminado. Que esta gran identificación se haga realidad ahora, para que cuando cada una de estas personas pase bajo las manos de estos ministros, el Espíritu Santo les infunda en el corazón la certeza de haber cumplido la voluntad de Dios. Y que salgan de aquí gozosos, sanados por amor al reino de Dios. Te obedecemos, Señor, en este acto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Hechos 2, 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 94. Quiero que alguien, Roy, ven aquí, por favor, y canta Solo cree. Quiero que los demás estén con la cabeza inclinada y todos orando. Ahora, estas son madres, padres e hijos, bebés enfermos, personas que se están muriendo de cáncer. Si fueran ustedes, querrían a alguien sincero, y nosotros queremos esa sinceridad. Ahora, inclinemos la cabeza. Voy a pasar aquí con mis hermanos para orar por los enfermos. El hermano Branham y los hermanos imponen las manos y oran por los enfermos. Ha sido un tiempo maravilloso en esta comunidad. Y noté algo esta tarde. Y no sé si ustedes también. El 90% de las personas que sanaron, lo hicieron incluso antes de llegar a donde yo estaba. Alabado sea el Señor. Estaban gritando y alabando a Dios antes de llegar. Ahora vamos a orar por estos pañuelos. Señor Jesús, sabemos que en la Biblia se dice que tomaron del cuerpo de San Pablo, no porque fuera Pablo, sino porque era tu siervo, Señor. Era tu embajador. Y sabemos que dicen que las enfermedades y dolencias se fueron. Mucha gente no pudo asistir a la reunión, y enviaron un pañuelo para representarlos. Dios, permite que el ángel del Señor, él fue quien miró hacia el Mar Rojo y lo asustó. E Israel cumplió su promesa. Concédenos, Señor, que esto sea igual. Que estos pañuelos, puestos sobre los enfermos, sanen a los enfermos por el reino de Dios. En el nombre de Jesús, lo pido. Amén. Hechos 19, 12. De manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 96. Ahora, solo quiero decirles una o dos palabras, porque los aprecio mucho. Aprecio a estos excelentes ministros de toda la fila, que dedican su tiempo a ayudar, y todo. Quizás hayan pensado, hermanos, que mientras el discernimiento se llevaba a cabo, y demás, aquí abajo, no sabía por qué estaban orando. Pero el Señor Jesús me lo recordó. Sé que, no se preocupen por su mamá, ella estará bien. Y ustedes sentados ahí, con ese problema de sinusitis y de mujer, lo supe desde el principio. Lo van a superar, no se preocupen. Ya pasó, igual que aquí al frente. Él lo sabe todo. Ahora pasan por la fila de oración. Y el mismo Dios que me ungía antes del servicio, aquí está haciendo lo mismo, exactamente el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Le creen? ¿No es maravilloso? ¿No es esto algo extraordinario? Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 97. ¿Cuántos conocen la canción Bendito sea el lazo que une nuestros corazones en amor cristiano? ¿Podrías darnos la clave, hermana? Quiero cantarla. No sé por qué. Pongámonos en reverencia ante Él ahora, y cantémosla juntos. Bendito sea el lazo que une nuestros corazones en amor cristiano. La comunión de mentes afines es como la de arriba. Esa es una canción de siempre. Cuando nos separamos, levantemos las manos. Nos duele profundamente. Pero seguiremos unidos de corazón, y esperamos encontrarnos de nuevo. ¿No te encanta? Hasta que nos encontremos, todos juntos, hasta que nos encontremos de nuevo. Todos juntos, ahora. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Que Dios esté con ustedes hasta que nos encontremos de nuevo. Inclinemos nuestros rostros ahora en oración. Le voy a pedir al pastor, hermano, si puede subir.
¿Tiene algo que decir, hermano? O lo que quiera decir, o despida a la audiencia. Hasta que nos volvamos a ver, que Dios los acompañe. Oren por mí. Los amo. Amén.